Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde me estéis viendo. Soy Maite Palazuelos, la creadora del Método SBEL, un programa de transformación con el que ayudo a las personas a sanar, sobre todo mujeres, a sanar la relación con la comida y aprender a tratarse con amor, con el objetivo de adelgazar y no volver a engordar. Fue mi proceso de vida, por el que sufrí mucho hasta los 40 años y desde entonces he dedicado mi vida a encontrar respuestas y soluciones para, eh, para salir de esa montaña rusa de sufrimiento, de dolor y de sobrepeso. Y hoy empiezo este canal, o como lo queramos llamar, de conversaciones que sanan, porque me gustaría invitar a este canal a personas que de alguna manera también se dedican a ayudar a otras desde el alma, desde dentro, no solamente a nivel físico, que eso ya sabemos que está y sabemos cuáles son las soluciones, pero sino desde algo mucho más profundo, que es donde muchas veces comienza el dolor, la enfermedad y todo, desde el corazón, desde el alma. Y para ello hoy he invitado a una persona muy maravillosa que en cuanto vi a lo que se dedicaba y la profesión que tiene, me llegó dentro y dije, bueno, pues esta persona, esta mujer, va a ser la primera a la que va a participar conmigo en este canal de conversaciones que sana, porque creo que va a tener mucho que aportar, mucho que decir y que nos puede ayudar a todos, porque ella también ayuda desde el alma. Así que os presento a la doctora Jennifer, perdón, Bocángel. Hola Jennifer, Hola encantada de Maite. tenerte aquí conmigo y que desde el primer momento te hayas mostrado, vamos, encantada de participar. Así que ahora me gustaría que te presentaras tú y que nos dijeras, bueno, pues, ¿qué es lo que haces? Hola Maite, gracias por la invitación. Gracias además me parece una idea brillante, Conversaciones que sanan. Cuando leí el título, cuando me invitaste, dije, wow, qué idea más maravillosa, ¿no? Porque cuántos clics no podemos hacer en una sola conversación, ¿no? Así que Así es. gracias a ti. Y bueno, mi nombre es Jennifer Bocángel Flores, soy médico de profesión, estudié la carrera en Cuba, luego la especialidad en España y ahora actualmente radico en Inglaterra, pero yo nací en Perú. Soy peruana de nacionalidad, así que como que la medicina, ¿no? Al final te enseñan la medicina tradicional, que es el cuerpo físico, la parte biológica, incluso cuando el concepto de medicina o de salud es mucho más amplio que solamente el cuerpo físico, ¿no? Porque algo que aprendí, pero que te lo enseñan en la carrera nada más empezar, ¿no? La OMS dice que la salud es el bienestar biopsicosocial. Pero al final, durante la carrera, te enfocas en lo biológico. No te enfocas tanto en lo emocional, que un poquito sí cuando rotas por psiquiatría. No te enfocas en lo social, cuánto puede impactar todo tu entorno, toda la sociedad en ti, cómo creces, tus padres, la familia, ¿no? Y bueno, pues en esa carrera estuve yo de medicina tradicional estudiando hasta que llegó un momento en mi vida en que estaba haciendo mi especialidad y me sentí vacía y dije, esta es mi vida, ir al hospital, hacer guardia, volver. Eso fue cuando estaba haciendo mi especialidad, ¿no? Pero bueno, ahí empecé mi desarrollo yo, interno, personal. Y cuando me mudé a Inglaterra, que fue hace 4 años, y empecé a ver muchos pacientes con enfermedades de salud mental, depresión, ansiedad, obesidad, intentos suicidas, mucho suicidio, algo hizo clic en mí y dije, es que me sentía frustrada porque con lo que yo sabía de medicina no era suficiente para ayudarlos. Y yo decía, y le decía a mi tutor, es que no sé qué hacer. Me llegan que están frustrados, que están ansiosos, que se quieren matar, le ha pasado esto, 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 tienen historias muy duras. ¿Y qué hago si el antidepresivo no le está funcionando? Si el ansiolítico que le estamos dando no le está funcionando. ¿Qué más hago? Y si se quiere matar, porque venían y te decían, es que la vida no tiene sentido, es que estaría mejor si no existo. Y cuando indagabas un poquito más, te dabas cuenta de toda la historia detrás de ellos, ¿no? Y por qué habían llegado a ese punto. Y tú decías, claro, normal que te sientas así, pero yo me veía falta de herramientas. Decía, ¿qué voy a hacer? En días, 15 minutos de consulta, ¿qué haces?
Y bueno, y eso me llevó a buscar a mí, porque yo me sentía frustrada. Y yo, como médico, nos enseñan que hay que ayudar, ¿no? Que hemos venido a ayudar al paciente. Y es fácil cuando trabajas y tienes una neumonía, una infección y le das antibiótico y a la semana está curado, pero cuando te llegan estos problemas, que el 80% de mis pacientes son problemas de salud mental, es cuando empecé a estudiar, a formarme y aquí pues me he formado mucho en salud mental, en lo que es, hice un curso de cómo reprogramar el subconsciente a través de hipnosis, meditación, porque ahí está, ¿no? La raíz, ¿no? Empecé a hacer biodecodificación, que es como la emoción afecta enfermedades físicas. Y ahora actualmente estoy haciendo MDR para sanación de trauma con la terapia, ¿no? De los movimientos oculares. Y eso fue lo que me llevó a mí a cambiar un poco el concepto de salud y lo que decías tú, ¿no? Que ya no solamente es la parte física, sino el alma, porque no somos, este cuerpo físico es solo un 1%, el 99% es energía y dentro de esa energía tenemos el alma, el espíritu, todo lo que nuestro entorno nos aporta, ¿no? Y cuando te das cuenta de eso, tú dices, es que la medicina se me queda corta. La medicina tradicional, quiero decir, porque Sí, sí, todo es sí, sí. medicina. Y Porque todo, el hecho, claro. claro, y qué bueno bueno, me encanta tu proyecto porque me parece que yo siempre digo, y le digo a mi hijo, ¿no? Cuando veo una paciente obesa, digo, wow, me da tristeza, porque no sabes todo lo que hay dentro. O sea, Efectivamente. y, y mi hijo, ay, que te estás fijando todo el día en que están gorditos. Le digo, no, es que es real, le digo. O Sí, sea, es sí, que sí. esto no va del cuerpo físico, No, es más allá. sí, sí, Y por sí. eso me parece un proyecto maravilloso porque ya no solamente es cómo te ves, que eso impacta un montón cuando te ves en el espejo, sino cómo te sientes, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando estabas diciendo cuál fue tu proceso, me estaba recordando a cuál fue el mío. Y es que yo, que he sido obesa, ya te he dicho, desde la infancia hasta los 40, pero al final todo el mundo, y hice todas las dietas del mundo, pero las dejaba, volvía a engordar y cada vez tenía más peso, pero al final es lo que te decían, o sea, esta dieta o se ponía de moda una dieta o un profesional y ya está, ibas a ello, bajabas, qué bien, y sin darte cuenta los volvías a coger. Y cuando yo decidí, hasta aquí he llegado, porque he hecho todo, he obedecido a todos, he hecho todas las dietas del mundo, pero cada vez tengo más peso, y me puse yo a estudiarlo para mí, para buscar yo una solución, y la encontré. Y entonces yo sentí pues, que mi propósito de vida era ayudar a todas las personas que estaban sufriendo lo que yo llevaba sufriendo toda la vida, para salir de ello. Pero me encontré con lo que tú estabas diciendo, que la gente dejaba la alimentación que yo le ponía y volvían a engordar. Y yo decía, ¿pero por qué? Si estaban felices, ¿pero por qué? Y mi vocecita me decía, Maite, si es lo que hacías tú siempre, hacerlo y dejarlo. Y yo digo, pues también es verdad. Entonces, claro, ahí te das cuenta, dices, es que aquí entonces pasa algo, pasa algo. Y como la vida es muy sabia y te va llevando por donde tienes que recorrer, el camino que tienes que recorrer para encontrar tu propio camino, pues a mí me llevó también por muchas terapias, muchos libros, mucho aprendizaje. Y es cuando te das cuenta de que efectivamente el problema del sobrepeso no tiene nada que ver con el estómago. Por eso la gente se opera y vuelve a engordar, se hace de todo, que tú sabes más que yo de eso, de inyecciones, de pastillas, de dietas extremas, y vuelven a engordar, porque no han sanado la relación con la comida, no han sanado el alma, no han sanado lo que les ha llevado a ese sobrepeso. Y entonces, pues, bueno, pues eso es lo que a mí me hizo crear el método SBEL de manera holística y hacer este camino para llevar este mensaje a las personas, que hay una solución y que va más allá de la pastilla o del medicamento o de la dieta, va más allá, que es sanar desde dentro. Así es, totalmente de acuerdo, porque yo tengo muchas pacientes con cirugía bariátrica, con bypass, han vuelto a engordar. Índices de masa corporal de más de 50, ¿eh? Y hace poco tuve una de 38 años que no se puede mover de la cama. Yo no la conozco personalmente, pero cirugía bariátrica 2 veces. Y dices, claro. Y yo, aquí tenemos un servicio que es el weight management, que es control de peso.
y que hay un nutricionista, hay un soporte de personal training, hay un supuestamente psicólogo. Yo no sé muy bien cómo funciona porque no trabajo en ese servicio, pero yo les digo a mis pacientes, sí, te puedes poner la inyección que está de moda ahora el Mounjaro aquí en Inglaterra y la gente está perdiendo peso y yo le digo, sí, perfecto, vale. Ahora, cuando se acabe la inyección, es que hay que hacer un cambio aquí y aquí. Porque lo de fuera tú ahora no comes porque la inyección te quita el apetito. Claro, Porque claro, la cirugía bariátrica te reduce el estómago. El balón efectivamente. te lo reduce. Pero cuando ese efecto, cuando tu cuerpo se adapte, porque el cuerpo es tan inteligente que se adapta a todo y lo podemos usar a nuestro beneficio, ¿qué va a pasar, no? Tú realmente sabes por qué comes así, ¿no? Por eso me parece muy bonito tu proyecto. Y ya te digo, o sea, ejemplos de pacientes con cirugía bariátrica que han vuelto a engordar, un montón, pero un montón. Sí, 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 porque yo también las tengo, ¿sabes? Que, o sea, que te dicen, bueno, ayer mismo hablé con una persona que estuvo informándose del método y se había operado hacía 13 años, se quedó en 60 y tantos kilos, no recuerdo cuántos, y ahora ayer se pesó y pesaba 109. Ya. O sea que efectivamente eso está ahí, porque no hay ese cambio. ¿Qué casos has tenido tú, ya no del peso, sino de otras cosas, perdón, de otras cosas que hayas visto esa transformación de la que hablamos? Ya no te digo del peso, sino de cualquier otra enfermedad o de lo que sea, lo que tú quieras, pero que hayas visto esa transformación que antes no había, porque tú tienes o sea, tú tienes algo muy potente, y es que tienes la visión de tus estudios de medicina y ahora esta otra visión y esta otra formación, que si lo juntas es potente, es muy potente. Dime, ¿qué casos has visto? Yo que sé, cualquiera que te haya impactado. Hay muchos, por una parte yo trabajo para el Sistema Nacional de Salud de aquí de Inglaterra, el NHS, y por otra parte, bueno, hago como online privado, ¿no? Porque la medicina y los sistemas te limitan, ¿no? Yo en 15 minutos, en 10 minutos no tengo el tiempo para abordar todo. Y aquí en Inglaterra tampoco tenemos un cupo de pacientes, así como en España yo tenía un cupo, ¿no? Yo vivía en España durante 11 años en País Vasco. Trabajé más en urgencias que en primaria, aquí es más en atención primaria, pero no tenemos un cupo aquí. Es decir, te llega cualquier paciente y mañana le sigue otro médico y la continuidad no es la que sería beneficiosa para el paciente. Pero aún así yo tengo algunos pacientes que les sigo, ¿no? Hubo un caso que me acuerdo que ella vino por la pastilla, el Orlistat, que era para perder peso. Bueno, vino por hipertensión. Me la citan de urgencia por presión alta. Y entonces la veo, le digo, bueno, te voy a pautar el tratamiento porque tu tensión está muy alta, vamos a pautarte un antihipertensivo, le digo, pero ahora le digo, ¿cuál es la causa de tu presión alta? Le digo, ¿cómo va tu dieta? ¿Haces ejercicio? Porque la pesé y tenía un índice de masa corporal, que si la gente no lo sabe es el cálculo de la talla con el peso y eso nos ayuda a nosotros, a los médicos, a saber si están sobrepeso, si están obesos, hay diferentes estadios, ¿no? Diferentes grados. Entonces tenía obesidad grado uno. Y me dice, le digo, porque tu problema, y eso es algo que yo lo digo mucho, la hipertensión no es que te falte el enalapril. La hipertensión no es que estés en déficit de amlodipino. La hipertensión no es que estás en déficit de captopril. La hipertensión tiene su causa. Yo con el enalapril, con el captopril, con el amlodipino, con el antihipertensivo que yo elija, de acuerdo a tu condición, yo voy a controlar esa presión arterial. Pero si tú la causa no la erradicamos, mañana voy a necesitar aumentar ese hipertensivo de 5 a 10 a 20 a 30 a 40 y luego voy a tener que añadir otro más y otro y te vas a ver con 4 medicamentos para controlar tu presión arterial. Entonces le digo, ¿qué crees que te está causando la presión arterial? Y le digo, ¿cómo comes? Bueno, no es buena mi dieta porque todo el mundo sabe si come bien o no. En general, sabemos si comemos bien o no. Aunque también he tenido pacientes que no sabían que eso no era bueno, ¿eh? Y a veces el desconocimiento pues nos lleva a tomar Sí, decisiones, ¿no? Ha habido también. Y empezamos a hablar de la dieta, el ejercicio, no sé qué, y todo lo que podía impactar, le digo, la causa de la presión arterial es esta, bla, bla. Hizo un clic. Yo igual le pauté en la medicación para perder peso porque cumplía los criterios. Le dije, pero la medicación es para ayudarte a que esa dieta que estás haciendo se multiplique por 4 el resultado.
porque con dieta puedes llegar a bajar de peso. claro, Pero si yo te pongo la medicación, duplica o triplica no, el tiempo en el que vas a perder peso, pero no es suficiente. Entonces, bueno, a las 6 semanas, 8 semanas la revisé y había perdido kilo. Me dijo, o sea, ella es de las pacientes que más resultados ha tenido, 14 kilogramos. Yo no, o sea, yo lo único que hice fue pautar la medicación, tampoco es que yo la siguiera todo el tiempo, pero ella pidió cita conmigo, bueno. Y me dijo, estaba de vacaciones en Benidorm, en España, ella era inglesa, porque los ingleses van mucho a Benidorm, y me dice, y he estado en un hotel todo incluido y he seguido comiendo bien. Y le digo, ¿qué crees que te cambió? Me dijo, el clic. mm, Algo en mí, con todo lo que me dijiste que yo no sabía, hizo clic. Entonces la medicación le ayudó, pero ella cambió aquí, sí, en una conversación, como lo ya, estamos haciendo ahora. sí, 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 Y sí. eso fue, yo me quedé sorprendida porque la mayoría de pacientes te dicen no funciona, tengo efectos secundarios, es que no me ha hecho perder peso. Claro, ¿y con qué mentalidad vas a eso, no? Esta paciente, 58 años, hizo un clic. No la veo en el último año no la he visto, pero perdió 14 kilogramos y ya estaba en un índice de masa corporal normal. Y ella me decía, me siento bien, ya no me duelen las articulaciones, ya no me siento cansada, me levanto, me miro en el espejo y me siento más contenta. Claro, ¿cómo te puede transformar, no? No, yo no he ido más profundo cuál fue la causa de la obesidad, pero ya es un clic. Mañana más Ya. tarde, o sea, yo no la he tratado con más continuidad porque en el sistema no se puede, ¿no? Pero tengo otras pacientes que yo sí he seguido, ¿no? Y lo que te digo, o sea, cambiar, pues, la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Yo me siento agobiada, ansiosa, me parece que todo, pues, por un embarazo inesperado, ¿no? Esta persona no, o sea, ya tenía 40 años, no planificaba quedar embarazada, pensaba que era la menopausia y de pronto embarazo positivo con dos hijos ya de 20 años. Claro, y dices, y ella empezó en dudas si tengo o no tengo, si me siento bien, no me siento bien, me siento culpable. Bueno, un tormento de emociones en el que fuimos trabajando, ¿no? Porque tengo un proyecto también para mujer embarazada que se supone que debes estar feliz, pero Mm, es todo lo contrario, te sientes culpable, te sientes agobiada, ansiosa, algo que me pasó a mí también, ¿no? Y bueno, y llegamos, ella aprendió a gestionar, ¿no? Ok, yo me siento así, vale, ¿por qué? Porque el embarazo es un proceso que te ayuda y saca muchos miedos, porque tus hormonas aumentan, elevan, bajan, y eso te lleva a transitar un proceso de vida que puede ser muy desafiante, porque no todo el mundo tiene las mismas condiciones en las que se queda embarazada, no todo el mundo planifica un embarazo. mm, Y si no lo has planificado es peor, porque claro, entonces, madre, claro. imagínate, madre soltera que no tienes un apoyo, un respaldo, que es, ¿no? Un poco mi historia en su día. Y claro, esta paciente aprendió a gestionar y aprendió a aceptar su proceso. Vale, estoy embarazada, voy a transitar la culpa, voy a procesar la culpa y ahora, bueno, tiene un hijo de 1 año y medio y aprendió a gestionar sus emociones porque queremos escapar de ellas, queremos Sí, anestesiarla con alcohol, sí. con compras, Exactamente, con con comida, drogas, con lo que con sea, con comida, tabaco, con alcohol, con lo que sea. con El no sentir, sexo. el Eso ignorar. Y es. yo, mira, hoy que he estado por la mañana también haciendo una sesión con en este caso era un hombre, y, bueno, le veía el bloqueo que tenía, y el bloqueo es que, vamos, que no me pasa nada, todo está bien. Y yo digo, no, o sea, no. No es así. Lo que pasa que y más en este caso también hay que es hombre, ¿no? Que, o sea, es como que les ha enseñado también, o sea, no muestres emociones, no llores, los hombres son fuertes. Entonces, al final, era como que todo en mi vida perfecto. Yo simplemente verle decía, aquí hay mucho, aquí hay mucho. Lo tenía claro. Que al final ha sido una sesión de 2 horas, pero porque yo digo, bueno, que normalmente es 1 hora como mucho, dos, pero por el bloqueo que tenía. Y le dije esta frase, que es de Luis Hay, que bueno, yo estoy certificada de su metodología, y es, si no te permites sentir lo que pasa en tu interior, nunca podrás comenzar el proceso de sanación. Sin duda. O sea, Y se la dije a él y se quedó, y es que después me decía, Maite, es que
me estoy dando cuenta, lo que me estás diciendo, y me estoy dando cuenta que es que aquí hay mucho más de lo que yo pienso. Digo, y tanto, y tanto. De entrada, permitirte sentirlo. Porque, fíjate, eso por un lado. Y por otro lado, te iba a hacer esta pregunta también, porque tú de esto tienes que estar, lo tienes que ver todos los días. Yo lo veo mucho con el tema del peso, esas creencias que nos han inculcado. Tú hablabas de lo de los embarazos. Yo, efectivamente, muchísimas mujeres cuando se empezó a engordar, con el primer embarazo, con el segundo embarazo. Y es como que el embarazo me ha engordado, ¿no? El embarazo no te ha engordado. Lo que te ha engordado es lo que va acompañado desde embarazo, la situación. Y les tengo que acompañar y les ayudo a sentir y a procesar lo que se pasó. Pero sabes que yo me doy cuenta cada día más de que hay tanta información, pues estamos, la información, otra cosa no, pero información tenemos, demasiada. Y a veces, pues tampoco demasiadas fuentes. Pero sabes lo que veo mucho y es esas creencias en las mujeres, sobre todo, con el tema del peso, por ejemplo, a partir de los 40 se engorda, con la menopausia se engorda, con los años se engorda. Y yo a todo digo, no, no, no. Digo, porque a mí que no me digan eso, si yo a partir de los 40 fue cuando lo resolví, la menopausia ya ni me acuerdo cuando la tuve, pero la he tenido y los años me van cayendo como todo el mundo, no. Pero, ¿cuánta información hay y qué puedes decir tú de eso, respecto a esas creencias, que son creencias limitantes, pero que son muy poderosas porque están integradas ahí, bueno, o sea, a fuego y hacen mucho mal, pero Es, muchísimo mal, porque las mujeres, de hecho, creen que cuando les llegue la menopausia es ya la maldición porque van a engordar o sí. Y yo, que no. Pero claro, hay que hacerles ver que eso no es así. sí, Yo por lo menos te cuento mi experiencia, no sé lo que tú opinarás, porque ya sé que las hormonas, hay todo, hay un papel, pero ese papel es tan decisivo como para que te caigan 10 kilos, 20 kilos y que no puedes hacer nada. no, Ahí no, está, te pueden caer 2 o 3. sí, A mí no, me cayeron 2, pero me los quité rápidamente, claro, en el momento que les total- vi. totalmente de acuerdo. Y esto está comprobadísimo científicamente. Y aquí me viene una frase de Henry Ford que dice, digas lo que digas, tienes la razón. Ah, claro. Entonces, empezando, ¿no? Creencia. ¿Cuándo se formaron mis creencias? En la infancia. Mm, Sobre todo, antes de los sí, 7 años, porque el subconsciente es cuando se forma y tú percibes la vida desde tu subconsciente, no desde tu mente consciente. Estás recibiendo 40 billones de pensamientos, información desde tu subconsciente y solo se van 40 ahí. desde tu consciente. Entonces, uno, la creencia. Evidentemente, si yo creo, porque yo tengo un hijo, tengo una amiga que tiene dos hijas y está más delgada que yo y está súper tonificada y tiene un abdomen más plano. Y entonces, uy, sorry, que se ha puesto el reloj a hablar. Claro, entonces cuando tú ves que una persona que ha tenido dos, tres hijos o uno no está en sobrepeso, tú ya tienes que pensar que esa creencia no es verdad. Porque si Claro. tan solo tienes un caso en el que no se ha dado, quiere decir que eso es más contigo que con la realidad de voy a tener un hijo, ya no he vuelto nunca a mi peso, porque yo sí subí de peso, pero claro, yo transité mucho, un proceso emocional duro, yo subí 20 kilos durante mi embarazo, pero luego he vuelto a mi peso. Pero porque también yo me he trabajado internamente, ¿no? Y todo el tiempo, pues Maite, tú también me imagino, nos Sí, sí, trabajamos, sí. ¿no? No queda otra. Esto es un no acabar porque somos humanos, Por porque, eso, no porque es la queda vida, otra. eso es. Y entonces, claro, lo que tú crees va a impactar, porque si yo creo que yo por tener un hijo voy a ser gorda o ya he engordado y nunca más vuelvo a mi peso, Así va a ser. yo Así va conozco a ser. mucha gente que no ha pasado eso, quiere decir que no es verdad, que es una creencia tuya. Claro, claro. Segundo, las hormonas en la menopausia, claro que impactan, el estrógeno, la progesterona, la testosterona, pues te disminuye, te da más ansiedad, puede aumentar el insomnio, pero no es lo que pasa en tu cuerpo, porque sí, yo me puedo sentir más vulnerable y antes de la regla uno se siente más triste y le da por llorar. De hecho, tengo algunos reels en Instagram
que hablo de cada periodo, ¿no? De la regla, antes de la regla, durante, después y en la ovulación, cómo tus hormonas varían y eso influye en tu estado de ánimo. Pero no es lo que pasa. O sea, mis hormonas están cambiando y yo me siento. Ahora, ¿cómo yo percibo eso? Si yo, por ejemplo, en la menopausia, que hace poco dimos una charla de 4 semanas aquí del CBT en menopausia, es como el cognitive, o sea, terapia cognitiva en la menopausia, porque hay muchas pacientes que no pueden tomar HRT, o sea, la hormona, porque han tenido una historia de cáncer de mama o lo que fuera. Y claro, a esas pacientes, ¿cómo las tratas? Con las sudoraciones, con los calores. Y este es un estudio, esto es ciencia, esto no es algo que tú y yo lo digamos, esto es ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo siento que voy a tener las sudoraciones, el agobio, no sé qué, y yo me quedo, uy, ¿qué va a decir la gente? Porque mira, me están mirando, porque aquello, porque lo otro. Todavía peor, porque entonces Es tú todo liberas peor. más Sí, sí, cortisol, sí, 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 mucho claro, más. tú liberas más cortisol y eso aumenta tus síntomas. Pero no es la hormona en sí, es como tú estás percibiendo eso que te está pasando. Exactamente. Claro que influye, pero no es determinante. Influye en un 20%. El otro 80%, me lo estoy inventando, que esto no viene de un estudio, pero el otro 80% es como tú estás en ese proceso, cómo estás percibiendo eso, ¿no? Y aquí también viene lo que decía, ¿no? Que Henry Ford dice, digas lo que digas, tienes la razón. Sí, así es, sí, sí, Porque exacto. tu mente, el cerebro, es muy vago, pero es muy obediente. Entonces, sí, es vago porque nos cuesta cambiar creencias, nos cuesta iniciar un nuevo hábito, nos cuesta cambiar el estilo de vida que tenemos. Sí, porque el cerebro es vago por Ujú. naturaleza, pero es muy obediente. Esa es la buena noticia. Quiere decir que todo lo que tú le digas lo va a hacer. Exactamente, tanto lo bueno como lo malo. Sin Yo, duda. yo digo que es la loca de la casa. Entonces, o la llevas bien y la encaminas bien y le das la información correcta, o prepárate, porque Totalmente. te puede Total, llevar a la destrucción, a la totalmente. destrucción. Totalmente. Sí, sí. Y eso forma, efectivamente, todo está formado por eso, por esos mensajes, por esas creencias, por todo lo que hemos ido absorbiendo a lo largo de nuestra vida, que además, bueno, pues que lo das como cierto y, y ahí viene lo que puede, lo que venga, lo que venga. Sí, pero hay una buenísima noticia, ¿no? Y las que estén viéndolo no se agobien y digan, jo, pues con todas las creencias que tengo de mis padres, como he vivido, lo que fuera, y ya te crees que estás perdida. No. La buena noticia es que en el año 64, una científica, Marie Diamond, descubrió que el cerebro es muy plástico, la neuroplasticidad. Quiere Sí, decir que antes de ese año nosotros pensamos que las neuronas se mueren y ya está, no hay cambio. El cerebro es así, como esta frase que dice, ¿no? Árbol que crece torcido, torcido se queda, ¿no? sí, ya, Difícil de enderezar. ya, ya, No, pero porque, no, 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 porque nuestro cerebro es muy plástico. La neuroplasticidad ha demostrado que podemos crear nuevas rutas neuronales. Y esa es la buena noticia. Y nunca es tarde. Y el no, otro día no, no. y el otro día una científica decía de que nuestro cerebro empieza a disminuir la capacidad de cambio de la estructura del cerebro a partir de los 90 años. Así que si Fíjate, tienes menos de 90 años, puedes puedes cambiar cambiar. cualquier cosa Puedes que te cambiar tu proponga. vida, puedes cambiar tu vida, puedes cambiar tu cuerpo, puedes cambiar lo que quieras, Así porque es, solamente va a depender de esa nueva información que integres en tu cerebro. totalmente. Como dice Laín García Calvo, que tenemos que dejar, o sea, tenemos que ser entrenables, Sin duda. entrenables, es decir, dejarte enseñar, permitirte cambiar, permitirte, como yo digo también mucho en mis mentorías con el círculo de mujeres que tengo, para sanar la relación con la comida y ayudarlas a bajar de peso y que no vuelvan a engordar, pero que eso luego es decisión de cada uno, está claro, porque como yo digo, los milagros son en Lourdes, yo no los hago, yo Así enseño el es. camino y ayudo en la transformación, pero es eso, es permitirte, es ser entrenable y permitirte cambiar. ¿Y qué pasa? Que el ego es como es. Y le gusta, pues eso, el mandar, el gobernar, el yo soy y no dejarte, no, quedarte en lo que ya sabes y no hacer cambios. Y eso es malo, ¿verdad? Es que eso está relacionado con tu cerebro, ¿no? Es vago. Es vago, no quiere Claro, salir de la zona claro, de confort. claro. Porque el único propósito de tu cerebro, de tu mente,
es mantenerte a salvo, al precio sobrevivir, que sea. exactamente. Sí. Es decir, si para ti es seguro sobrevivir en angustia, en ansiedad, en agobio, es que te va a mantener en ello. Mm, Entonces, lo que tú dices, ¿no? Tú no se hace milagros, ni yo tampoco. Yo acompaño a mujeres, acompaño en ese proceso, pero yo no puedo cambiar. El cambio está en yo elijo cambiar. Es que efectivamente. nosotras ayudamos, ¿no? En ese proceso de guiarte, ok, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué pasos hay que seguir? Porque ya lo hemos transitado y porque, pues en mi caso, por conocimiento, por haber estudiado la carrera, conozco, bueno, la anatomía, cómo funciona el sistema reticular activado, cómo podemos poner el foco, el GPS en aquello que tú quieres mejorar, ¿no? En tu caso, pues el peso, ¿no? Que qué bueno porque es una forma de sanar. Por Mm, ejemplo, puede ser otra forma de sanar el embarazo, puede ser otra forma de sanar aquella cosa que te está causando ansiedad. Vamos a transitarla, vamos a sentir, porque el exactamente, secreto está en sentir, exactamente. porque las En emociones... en no ocultarlo, en no querer ignorarlo, porque los problemas no desaparecen porque les ignores, siguen estando ahí. Lo que pasa Así, que muchas veces, pues eso, no, es eso, es como yo digo, que te pones aquí como una barrera para que no pase el dolor, pero es que no pasa ni el dolor ni lo bueno, no pasa nada. Y te tienes que permitir sentir, te tienes que permitir para, para hacer ese proceso de sanación. claro. Y puede ser lo que dices, puede ser a través de la dieta, o sea, del cambio de mentalidad, que es que yo hago, que no es una dieta, sino un cambio de mentalidad y sanar esas emociones, pero es que ahí estás sanando esa parte de tu historia, Sin duda. que es la que te mantiene atrapada en el sobrepeso. Y para otras personas, que es lo que tú también haces, es eso, pues cualquier enfermedad o lo que sea. ¿No es así? Así es. Y esto es ciencia, Maite, ¿eh? O sea, la emoción, cuando, por ejemplo, tú recibes el impacto, el trauma, ¿no? La emoción científicamente dura 90 segundos. La ¿Qué es? emoción dura 90 segundos. Eso es. La emoción dura 90 segundos, lo que te ha pasado. Pero ¿qué es lo que hace persista en el tiempo, en los años? Tu pensamiento. Exactamente. El El regodeo. pensamiento, claro, ¿qué pasa? Que tú tienes el trauma, el impacto, ¿no? Y entonces tú vives pensando, 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 pensando en ello. ¿Y qué pasa? Que ese pensamiento va creando una ruta neuronal en tu mente. Va creando la ruta. ¿Y cómo aprende la mente? Por repetición. Exactamente. Claro, ¿cómo aprendí yo a manejar? Practicando. Mis 29 clases prácticas de aprender a manejar. ¿Cómo aprendimos a leer? Practicando. Todos los días leyendo, leyendo. Entonces, si tu mente aprende por repetición, tú tienes la emoción, tienes el impacto, dura 90 segundos, pero tú persistes en esa emoción, tú has creado esa ruta neuronal. Pero se puede. No descrear esa ruta, pero neutralizarla con otra Claro, nueva mentalidad, con otra nueva emoción y trabajar en ello. sí, Tenemos la oportunidad de refrasear eso que nos ha pasado. eso. Porque en la clase de biodecodificación, algo que aprendí, el trauma no es el trauma en sí, es el no tener las herramientas para gestionar eso que te ha pasado en ese momento. Pero cuando tú aprendes las herramientas para transitar ese proceso que te ha impactado tanto en la vida, tú puedes desbloquear eso. Y la emoción, que es algo que se siente, que no lo vemos, como el wifi, como el amor, como el odio, no lo vemos, pero lo sentimos. Se queda estancada en la fascia del músculo. El músculo tiene un recubrimiento que es como una telita muy transparente, como tiene el corazón, el pericardio, la pleura del pulmón, y todos nuestros músculos tienen ese recubierto que es la fascia. La emoción se queda entre la fascia y el músculo. Por eso es que cuando uno se siente incómodo, lo sientes en el estómago, en el pecho, en la garganta, la tensión en los hombros que estás cargando. ¿Y qué pasa? Que cuando tú empiezas a sentir, tú le das el permiso a tu fascia, a tu cuerpo, y esto es ciencia, de que se libere. Entonces tú te sientes más libre. La gente que camina así es una expresión de que no está realmente abierta a recibir. Estoy encogida, tengo miedo, porque tu postura, cuando tú abres el pecho, cuando tú te extiendes, tu emoción cambia y si no, practíquenlo en casa.
Entonces, esto de sentir no es algo holístico, no es algo, es científico. Está comprobado que las emociones se almacenan en la fascia. Por eso el movimiento, el estirar, hay una terapia que es Trauma Release Therapy, que es solamente con movimientos, con estiramientos. Y que si tú te quedan en una postura por más de 3 minutos, igual hay gente que empieza a llorar un montón, porque ahí está esa emoción estancada. Y cuando le das el permiso de sentir, de salir sin pensar, ¿eh? Sin ponerle mente, solo usando tu cuerpo, estirándote, haciendo una postura específica. Por eso el yoga es tan bueno. Porque en el yoga se hacen posturas que ayudan a liberar y sin darte cuenta, porque tú no lo sabes, tú haces yoga y tú de pronto empiezas a sentirte mejor y dices, claro, porque hay ciertas posturas que ayudan a liberar ciertas emociones que pueden estar estancadas. Entonces, qué importante, ¿no? Y qué bonita labor que haces, Sí. Maite, me parece Bueno, muchas muy gracias, pero bonito. tú también, o sea, a fin de cuentas, creo que eso, que las dos lo que queremos es ir más allá bueno, no quedarnos en la superficie, De sino la ir al fondo, cada una con nuestro trabajo, pero es eso, ayudar a ir al fondo, porque sabemos que es ahí donde está la sanación, la liberación del alma y el comienzo de otra nueva vida, porque realmente te puede cambiar la vida, ¿eh? Pero literal, te va a cambiar, literal, sí. por Si lo eso. eliges, si lo Si lo eliges. eliges, sí, 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 no, no, claro. Si no lo eliges, volverás otra vez al mismo punto de partida, porque volverás a ponerte cualquier excusa para justificarte el volver atrás, y es que yo a mí esto no me funciona, es que yo soy así, es que lo que sea, excusas para volver atrás a lo conocido, a lo que te perjudica, pero que ya estás hecha a ello, ya te has acostumbrado. Eso es. Y ese es tu subconsciente, es tu cerebro intentándote proteger, tu ego intentándote Mm, proteger. El ego no es malo, el ego nos está intentando ayudar, pero hay que guiar a nuestro ego, hay que claro, guiar a nuestra mente. Entonces, sí, tú puedes volver atrás, por eso es importante lo que decías antes, ¿no? El permitirte, el estar con la mente abierta, el no nos creas, búscalo. claro, Busca otros que claro, hablen de lo sí, mismo. efectivamente. Y tú compruébalo por ti misma, pero abre tu mente. No, no nos quedemos así, ¿no? Como uno de aquí no salgo porque esto es lo que yo creo y qué tontería o qué, no sé. No nos quedemos allí, abramos un poquito la mente. No, no creas todo lo que decimos, pero siéntelo y busca más información. Y si resuena contigo y si te parece que tú quieres una ayuda diferente, entonces busca, ¿no? O lo que resuene contigo, pero abre tu mente, no te quedes así como que no, esto para mí no es. Abre un poquito la mente, porque la ciencia incluso va avanzando. Antes Mm, de 64 no se sabía de la neuroplasticidad. Antes, hace unos años también la epigenética, ¿no? Todo mm, lo que ha descubierto. Entonces, como médico también, si yo me quedase en el pasado, no hubiera evolucionado ni claro, hubiera claro. buscado más herramientas. Entonces, yo a los que nos están viendo, abre tu mente. O sea, Mm, si no resuena ahora, ábrelo. Abre y busca información porque el propósito de nosotras, por lo que yo siento también de ti, Maite, es ayudar y servir. Es sí, ayudarte a vivir esta vida de otra manera. Porque cuánto sufrimiento no nos está causando la situación que tengamos. Cómo estamos viviendo en piloto automático, trabajando, casa, comida. O sea, sí. realmente elígete, ¿no? Elígete y decide, bueno, voy a abrir mi mente un poquito. Voy a abrirme un poquito a ver otra cosa, otra realidad, otra historia, porque todo el tiempo se está aprendiendo, todo el tiempo, todo el Mm. tiempo. Mira, me estaba recordando ahora que una parte de mi metodología que la redescubrió, que es con la que yo quito la ansiedad por la comida desde el primer día, o sea, así, sin tomar nada, la redescubrió un médico francés que, que veía cómo había pacientes que llegaban con una cauterización en la oreja y de que, ¿qué es eso? No, es que me lo han puesto una bruja o algo así, ¿no? Para la ciática o algo así, o la lumbalgia o algo así. Y como que le llamaba la atención, pero, y no lo creyó, lógicamente, ¿no? Pero que al final, como eran varias pacientes o varios pacientes los que venían con esa cauterización y todos decían lo mismo, él que no me sale ahora el nombre, ¿cómo es? No me recuerdo ahora mismo, no lo había pensado. Se puso a investigar y él
y se dio cuenta que era cierto, que era verdad, y creó la nueva cartografía para la terapia auricular, que yo lo hago con láser, como un protocolo exclusivo, y lo que se consigue es, desde ese primer momento, desde esa primera sesión, eliminar la ansiedad. Cuando hay gente que lleva sufriendo meses y años y no encuentra la manera de eliminar esa ansiedad. Sin embargo, hay cosas, eso, que ya está demostrado que hay maneras de solucionarlo, sin quitar luego lo que hace la medicina, que eso está ahí y nadie lo va, es que sin medicina estaríamos como estaríamos, ¿vale? O sea, que es que eso es innegable, pero que sí que es cierto que hay maneras de potenciarla sin duda. y que no están reñidas unas con otras, sino que No. se trata de potenciar, de ayudar a sanar, porque a fin de cuentas en este mundo deberíamos de estar para eso, para ayudarnos cada uno con lo que podemos, pero para hacer el bien a los demás y ayudarles. Sin duda, sin duda. Yo creo que cada uno tiene un proceso, tú tuviste el tuyo, yo tuve el Mm, mío, que nos lleva al final a decir cuánta gente no puede ser ayudada a beneficiarse de este conocimiento, ¿no? Todo el proceso que tú has pasado y lo que te ha llevado a investigar más esto, ¿no? total, Entonces, total. definitivamente la medicina tradicional no está reñida. De hecho, en No, no, Cuba, no. cuando yo estudié en Cuba, teníamos un curso de medicina china, medicina tradicional china, donde había acupuntura y hay puntos energéticos en el cuerpo, por lo cual en la oreja tenemos muchos puntos y es por eso que funciona, ¿no? El láser, la acupuntura, las cauterizaciones. Y tenemos puntos. Entonces, cuando tu cuerpo te duele, y esto es biodecodificación también, si te duele la espalda, eso te está diciendo algo, porque el cuerpo habla todo el tiempo. Y cuando tú tienes fiebre, quiere decir que tienes una infección, puede ser viral o bacteriana. Cuando te duele al hacer pis, quiere decir que tienes una infección. Tu cuerpo siempre está hablando. Cuando tienes ese deseo de comer, 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 comer compulsivamente, tu cuerpo te está hablando. ¿Qué emoción hay detrás de eso, no? Entonces, a veces solo hace falta escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente, sí, 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 Y sí. Cuando yo lo digo, cuando yo que me pasé la vida agotada, agotada, literal, desde joven, hasta que cambié y eso desapareció, pero me di cuenta de ello. Es decir, cuando tú te levantas de comer y te levantas con ganas de tumbarte, ¿eh? Porque estás agotado, o sea, la comida es para darte energía. Si estás agotado es que algo no va bien. Tu claro, cuerpo te está diciendo, no te has alimentado, a lo mejor te has maltratado, ¿no? así es, sin duda, Entonces es eso, al cuerpo hay que sin escucharle, duda, sin duda. Y porque nos habla todo el efectivamente tiempo, habla. ¿eh? Sí, Nos sí, sí, habla todo sí. el tiempo. Sí, sí. Bueno, Jennifer, me ha encantado estar contigo, me ha encantado hablar contigo. Creo que puedes aportar mucho, mucho, mucho valor, mucha ayuda. Y, y nada, pues espero hablar contigo en otra ocasión, que podamos eso, seguir hablando y que nos sigas diciendo cosas. Y, y solo desearte, pues eso, que sigas así, que sigas ayudando a muchísima gente, porque creo que ese es tu propósito de vida, el que has venido a hacer aquí y el mío por otro camino, pues también. Así que muchísimas gracias y nos veremos en otra ocasión. Gracias, Maite, gracias por la invitación, por el espacio, por tu tiempo y también que puedas seguir ayudando y sirviendo a mucha gente, acompañando. Y nada, pues aquí estamos para volver a conectar, a contactar y encantada de conocerte. Y al que esté allí viéndonos, es posible, respira y es posible. O sea, es posible, no te rindas porque es posible. Solo abre tu mente un poquito y abre tu corazón también. Así que tengan, ahora que ya es diciembre, no sé cuándo va a salir esto, pero Ya, no lo sé yo tampoco. felices fiestas. Si ya Eso. pasó que hayas tenido bonitas fiestas, si no ha pasado que este nuevo año sea con elección, foco y no solamente en piloto automático. Así que un abrazo. Y si te quieren buscar por las redes, es con este nombre, ¿no? Sí, doctora Jennifer Bocángel Flores en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y en TikTok también, en Facebook. Sí, tengo mi página web que es Yincare, que es diferente, donde, bueno, ahí tengo para reservar appointments. Creo que también lo tengo en mi bio de Instagram, pero sí, me pueden escribir por Instagram un mensaje directo y
Hay otras personas que tienen también acceso a mi Instagram, pero me pasarán información y yo encantada de, si resuena contigo, poder contribuirte y ayudarte. Y encantada de verdad, Maite, de que estés haciendo esta labor porque es muy bonita, porque realmente el sobrepeso no es solamente físico. Y ahora lo que trae como consecuencia dolor de rodilla, dolor de hombro, prótesis de cadera, inflamación, hipertensión, diabetes, colesterol. Sí, es Infartos, de todo, de todo. Es que hay bastante. mucho detrás, hay mucho. Entonces, yo te felicito y sigue con ese propósito y que puedas impactar en mucha, mucha, mucha gente. Muy bien, bueno, pues nada, muchísimas gracias, es lo que te decía, y nos veremos en otra ocasión. Y nada, pues ahora voy a salirte. Así. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado esta especie de entrevista. No puedo decir tampoco que sea entrevista, pero aquí ha sido una conversa, porque no lo es una conversación, o conversaciones que sana. Entonces espero que te pueda ayudar, que hayas sacado información valiosa. Tienes para ponerte en contacto con ella si lo deseas. Y bueno, y yo aquí estoy con el método SBEL, Maite Palazuelos, y deseando también poder ayudarte en el momento que quieras. Muchísimas gracias y nos vemos en otra conversación que sane. Adiós.